Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros el ejército en el Imperio Medio. Ya sabéis que hay como épocas intermedias, se dividieron estas divisiones del siglo XIX, del Imperio Antiguo del que se ha hablado, en la época intermedia, el Imperio Medio, que es el que he contado, y ahora os voy a contar el ejército del Imperio Medio, porque son 3000 años, 300 faraones y muchas rachas y muchos cambios de opinión al respecto, todos unidos por un río que nace en la zona de Etiopía y Eritrea. Y bueno, va desde el delta, que es el Bajo Imperio, hasta el reino de Kush, que es el Alto Imperio, que es el de los nubios. Pero en muchas ocasiones hacen incursiones comerciales, son muy negociantes estos egipcios, son muy chauvinistas también, hacia el reino de Kut. También llegan al mar de Mármara y también llegan a la zona de Mesopotamia. También hacen incursiones allí y les copian. Mesopotamia tiene muchísima influencia de arte egipcio. Es normal, tenían un arte maravilloso. Bueno, a ver si os hablo. El periodo va, a ver, tengo que leerlo, de 2040 a 1650, son 500 años, el Imperio Medio. El Imperio Medio ya acabo de contároslo así, por encima, seguramente volveré, pero de otra manera. Uh, Ahora, cuando termine el Imperio Medio, va a llegar otra época, antes del Imperio Nuevo, donde estarán los Ixos. Van a tener diferentes épocas, como por ejemplo la de los Aqueménides, los Ptolomeos, etcétera, etcétera, hasta caer con Roma, eh, caer bajo Roma en el 30 antes de nuestra era. Bueno, cada imperio, digamos, tiene como cada dinastía. Yo creo que sí, muchas veces el cambio de dinastía supone un cambio de estrategia. Y ahora en el Imperio Medio los faraones abandonan las defensas de las fronteras de la época anterior, de la época antigua, porque no eran rentables, que no había dado resultados para detener las incursiones desde el norte que saqueaban el delta. Entonces lo que van a hacer son una serie de fuertes. Ya se habían hecho fuertes en zonas mineras, pero se crean, digamos, cadenas de fuertes que actúan casi como una muralla, y lo que hacen es que refuerzan las fortificaciones del Istmo de Suez con las murallas del Príncipe, que realmente no son murallas, sino una cadena de fortificaciones. Es un sistema de fuertes más que una muralla, pero este perímetro realmente se considera como la última línea de defensa, y para avanzar pues tenían muchísimos, yo qué sé, tenían muchísimas amenazas, tenían el reino de Ita, tenían Babilonia que la tenían pegada, los cananeos, yo qué sé, tenían muchísimas amenazas, y bueno, y entonces lo que hicieron, digamos, para evitar inestabilidades, y para evitar que se avanzara con su ejército varios cientos de kilómetros desde esa línea, cualquier invasor, pues fue fortificar, como si dijéramos, las fronteras, porque ellos tienen un concepto de frontera totalmente diferente. Entonces realizan como una política más ofensiva, más de inversiones en zonas determinadas donde es fácil acceder, porque mantener las fronteras siempre es carísimo. Estamos en un imperio, practicando la política de búsqueda y destrucción de los fuertes asiáticos. Y marcha con los ejércitos hasta Segen, no sé cómo se dirá, Sechen, que está en Samaria. Los samarios siempre estaban ahí hostigando, ¿eh? No se sabe, tened en cuenta que Oriente Medio está entre tres continentes, el africano, el asiático y el europeo. Entonces siempre ha sido codiciado porque es un cruce de, de zonas comerciales, de rutas comerciales. Entonces, eso sabe a gloria. No se sabe hasta dónde llegan, pero es probable que alcanzaran la desembocadura del río Orontes. Iba a decir Orantes, como nuestro jugador de tenis, Orontes. Para el sur el peligro, bueno, para el sur tienen también los nubios que les están atacando continuamente. Eso creo que no he parado. Esos son mis gatos, los si oí estas maldades. Los nubios son como una especie de permanente amenaza, y además son bastante aguerridos. Durante el reino antiguo, los nubios están, por lo menos los nubios que yo he conocido, muy mestizados. No son negros, son mestizos altos, muy delgados. Recuerdan un poco como los etíopes, son muy guapos porque tienen lo mejor de cada raza, muy esbeltos, no sé.
Y por lo menos, he visto bastantes nubios, no sé, hay millones de nubios, hay varios millones de nubios que los desdeñan, pero eran como bastante caucásicos, de aspecto muy guapos, muy guapos. Cosas cuento. Durante el reino antiguo se llega hasta la primera catarata. Siempre estamos con la catarata a pleito. Donde, con el medio se va a llegar a la segunda catarata. Ellos en el Imperio Antiguo llegan a la primera catarata, donde se construye una gran muralla que se extiende 6 kilómetros entre la meseta meridional y la septentrional, protegiendo la ruta terrestre. ¿Cómo no? Ellos protegen, porque tened en cuenta que el país de los nubios tenía muchísimo potencial minero, tenía muchísimo potencial de muchas cosas, pero bueno, entre otras el oro. Entonces, claro, pues en todas estas fortificaciones, ahora os lo contaré mejor, hay unas guarniciones de soldados, pero hay muchísimos funcionarios que están de paso, ingenieros, etcétera, etcétera. Y permiten a los nómadas que le vendan cosas, pues leche, carne, cosas así, pero no les permiten pasar. Me recuerda la frontera del siglo XXI. Durante, niños, estar quietos, durante el Reino Medio avanzan hasta la segunda catarata, os lo he dicho, y de la primera a segunda catarata hay 14 fortalezas y 7 más en los 72 kilómetros desde la segunda catarata hasta el estrechamiento del Sema. Sirven para defender, yo creo que sirven también para disuadir. Eh, Defienden muchísimo, además tienen ¿cómo se dice? Los castillos defensivos, que no os creáis que eran cualquier cosa, siendo la primera catarata la última línea de defensa. La fortaleza hicieron como una especie de cortafuegos, porque era un país poderoso y entonces, claro, obviamente, ya me están llamando, obviamente era un país cotizado y todo el mundo quería, como pasaba con Babilonia, un efecto de polarización, como pasa hoy. La gente se va a las grandes ciudades, emigran allí. Cuando yo, no sé, a no ser que vaya a la universidad o porque tenga un trabajo, a mí yo creo que es un disparate. Pero bueno, dicen que hay más oportunidades y sí, la verdad es que hay más oportunidades. Pero no todo el mundo encuentra esas oportunidades. Entonces, digamos, para malvivir, se malvive mejor en un sitio pequeño que en una gran ciudad, que ahí sí que malvives bien, como no tengas dinero. Bueno, qué cosas cuento. Las fortalezas están guarnecidas por personal militar, lo he dicho, guarniciones, y tienen incluso generales, no os creáis, generales, oficiales, soldados, soldados rasos, auxiliares, extranjeros, policías, criados, tienen de todo. Y tienen también muchísimos funcionarios que muchas veces están passenger on transit, están de paso. Tienen una capacidad son como pequeñas ciudades, de almacenamiento suficiente como para alimentar entre 300 y 500 personas durante un año. No os creáis que los egipcios, aunque esto puede tener 4 o 5 mil años, pero estaban organizadísimos y eran muy meticulosos, lo he dicho. Pero el número de soldados profesionales presentes de forma eh, permanente sería un promedio de 25, que no os creáis que son muchos, pero son profesionales. More or less, 25. Y hay además pues funcionarios que son residentes allí, que están trasladados, me imagino que a cambio de alguna compensación. Y gente de paso, que se mueve. Esto me recuerda un poco a los carabasares que conocí en, ¿cómo se llama? En Turquía. Ay, ¿cómo se llama la capital de Turquía actual? Bueno, le dieron un premio y tal. Entonces para la ruta de la seda tenían 50 kilómetros, ¿no? Entonces tú tenías de todo, podías comer, tenías como taberna, tenías también para comer comida caliente y te dejaban estar cada 50 kilómetros, te dejaban estar 3 días, tú llegabas con tus caballos, con tus cosas y tal, a los 3 días ya te cobraban, entonces para que te largaras, hicieras hueco. Y bueno, y esos carabasares estaban cada X tramo para que eran castillos, porque así estaba resguardado del frío, yo qué sé, de los ataques, hay lobos, de los ataques también de la gente que te va a robar, porque llevaban caravanas de cosas que iban a vender o que habían sido vendidas y iban a darle, en fin. Y estos castillos me parecen algo parecido. Bueno, no me hagáis caso, son asociaciones eh, de ideas, digresiones. Bueno, entre los primeros había una variedad de los funcionarios. Había escribas y funcionarios de distrito, funcionarios laborales. Os he dicho que son muy minuciosos. Ingenieros de construcción, tenían un ingeniero maravilloso, hacían unas carreteras increíbles, unos puentes alucinantes, etcétera. Siempre han pasado como mejores ingenieros los musulmanes, los árabes,
y son muy buenos, es verdad, y los romanos. Pero esta gente eran también muy buenos ingenieros, ¿eh? Y de hecho, el hecho real es que sobreviven muchas obras suyas, que son, han pasado no sé cuántos mil años también. Bueno, ingenieros de construcción, de requisitos, funcionarios de mano de obra, buscadores, no sé, no solo que serían buscadores, y funcionarios relacionados con la producción de oro. Ahí estamos con los nubios que tenían minas de oro. Se le hacía la boca. Debían de ser grandes para tanta fortaleza, qué mala soy. Pero bueno, tenían también, ¿cómo se llama? Cobre, en fin. Obviamente, con más funcionarios que soldados, alojados dentro de los muros de esta fortaleza, lo que pasaba es que el propósito de esta fortaleza es de naturaleza defensiva. Lo que hacen es más controlar ese espacio, ese distrito, más que atacar. Pero bueno, servían también de arma disuasoria. Bueno, de hecho, en estos lugares, en esta fortaleza, hay más burócratas que militares, por decirlo de alguna forma, que representan a todos los departamentos importantes del gobierno, así como todavía seguimos el faraón, los visires y los nomarcas de los nomoi, que eran las provincias, así como agentes comerciales de los templos. Se realizan expediciones de canteras, claro, del tamaño apreciable que penetraron en las colinas. Claro, es que el país de Kurs estaba lleno de cosas interesantes. En 1919, antes de nuestra era, Amenemhat II envió un equipo de 20 chambelanes, 50 lapidarios, 200 picapedreros, 1006 obreros y 1000 burros. Todo eso van a pasar por una fortaleza que se llama Tosca, que está en Tosca, en busca de piedra, porque claro, ya estamos con las pirámides y con los demonios. De manera similar, las posteriores expediciones nubias de Senusret III en 1867, antes de nuestra era, 1863, te leerlo, 1859, 1856, claro. Lo que pasa es que involucran la apertura de un canal de la primera catarata para permitir que los barcos pasen a lo largo del Nilo. Claro, es que es más fácil desplazar las cosas por agua que por tierra, no por nada. Durante las aguas bajas. No, pero durante las aguas bajas iban despacio, porque se podían encontrar bandas de hipopótamos que eran peligrosas. Se podían encontrar bancos de arena y encallaban. Bueno, se podían encontrar muchas cosas, de tal manera que viajan durante el día. Ahora lo contrario, un poco mejor. Desde las fortalezas se envían patrullas para observar y comunicar cualquier rastro dejado por los habitantes del valle del desierto de la zona denominados Sioux o algo así. Es que se escribe NHSYW, en realidad para decir nubio. Y para decir los nómadas decían Meidai. Es que suena como la guerra de las galaxias esto. Mediai, Mediai. La zona entre la primera y la segunda catarata parece haber sido mantenida por los egipcios como una zona despoblada y militarizada a finales del Reino Medio. Ellos sabrán por qué, ¿eh? Cuando se militariza una zona es porque hay, ya estamos con la publicidad, es porque hay una amenaza real. Todas las unidades egipcias en este periodo están compuestas por soldados de infantería, que además van descalzos, llevan el trapillo este blanco de lino, de los cuales hay dos tipos distintos, que son los megau, que son los arqueros, y los, tengo que leerlo, nactua, nactua, que significa fuerte de brazo. Traducción simultánea. Que son luchadores cuerpo a cuerpo, de espacio abierto, los Nactua. Pues yo tienen que estar fuertes, ¿eh? Quizás la proporción sea 50-50, 50-50. No llevan protección corporal ni casco, estos son unos bastucios, ni protección para la cabeza. Y la mayoría van descalzos. Ya podía haber invertido el farol un poquito en tecnología. Solo llevan la misma falda de lino que usan los trabajadores civiles y los trabajadores del campo, los nextuables, ya tienen que estar fuertes, ¿eh? Después los menguau, o los megau, o arqueros, usan un arco propio. No llevaban carcaj. ¿Cómo llevaban? ¿La flecha en la mano y tiraban o qué? El arco realmente varía de longitud. Después, yo lo sé, por los mesopotamios, se impone un arco un poquito más adelante, porque el arco que tiene alcanza 50 metros.
se impone un arco que es de la zona de los hebreos, todo esto tenía un arco, cómo no, que daba el doble, 100 metros. Y después se lo copian todos, ¿eh? Es como los Ixos con los caballos y tal, se lo copian todos. Cuando alguien hace algo muy bien, todo el mundo a copiar. Bueno, a plagiar. El arco, bueno, todavía es un arco modesto. Yo lo que no sabía es que no llevaban el arco cogido. Hasta que no iban a ir al combate, no tensaban el arco. Era como un cacho de madera, de acacia, y hasta un poquito antes del combate se ponían aquí como una muñequera para que, por lo visto, el arco tensarlo, le debían de pegar unos palos en la muñeca importantes. Por eso veía a los egipcios que llevan como muñequera, habéis visto en las películas, le ponen muñequera, pues eso de los arcos. Bueno, vamos allá. El arco más o menos estaba entre 1 y 2 metros de largo. Se hacía con acacia egipcia, que es una buena madera, y para evitar que se parta, la duela de madera a menudo se refuerza en determinados puntos atándola con una cuerda para que las vibraciones no la partan por la mitad. En cada extremo hay una muesca para enganchar, para tensar el arco, para permitir la fijación de la cuerda, que no necesariamente es cuerda, puede ser el intestino de un animal. Las cuerdas de los arcos pueden elaborarse a partir de trozos de tripas de animales retorcidas, o también se emplean tiras de lino. Es que los egipcios con el lino son una cosa seria. Lino, pero realmente trenzado, muy trenzadito, muy apretado, que resultan más eficaces que las anteriores, me imagino, porque se partirán menos. Nunca se dejan encordados, jamás, solo antes de la batalla se encordan. Solo se pone la cuerda justo un poquito antes de la batalla. Tienen tienen un alcance efectivo entre 50 y 60 metros. Ya os he dicho que luego habrá un arco mucho más sofisticado que tendrá un alcance que será el doble. Las flechas están hechas de caña de unos 75 centímetros de longitud que están rematadas con plumas muy coquetas. Yo creo que se las proveía el faraón, el armamento. Tampoco se mataba aquí el amigo, ¿eh? Con plumas en la parte posterior y con una punta de pedernal, de hueso, madera dura, ébano egipcio o de cobre. La punta se asegura de la caña con una especie de goma negra. Bueno, primero la punta se enganchaba con lino fino o con algún tendón de algún animal y se cubría con una masilla negra. No sé, debían de tenerlo bastante estudiado para que, digamos, al lanzarla fuera donde tenía que ir, porque si pesaba mucho la punta y tal, no tal. Bueno, se cubre con masilla negra la punta y el emplumado se hace muy cuidadoso con plumas de animalitos, plumas de pájaros cortadas muy cuidadosamente y después pegadas y atadas al extremo del eje de la flecha para que volaran bien con hilo de lino. Con el hilo del lino se hace aquí de todo. Con el lino se hacen las faldas, es que el lino es maravilloso, es caro, ¿eh? Las flechas, en mi tierra tenemos que usar lino porque hace un calor. Las flechas se llevan en la mano y rara vez utilizan el carcaj. Pues no sé cómo lo hacían, porque cómo llevabas un puñado de flechas y tirabas, o que las dejaban en el suelo, o qué. Bueno, no lo sé. Se lo preguntaremos. Aunque las armas se emiten desde, o sea, el que provee son las armerías estatales, es decir, el faraón. Porque se han visto escenas grabadas en la tumba de Sanjib o Sanbi en Meir. Todo aquí hay que suponerlo, adivinarlo, porque ellos eran todo lo guardaban, todo lo arreglaban. También llevan unos brazaletes, como os he dicho, una especie de muñequera para evitar los latigazos que debía de pegar el látigo, para proteger la muñeca izquierda. El arco se sostiene en la mano izquierda y el latigazo de la cuerda del arco después de disparo. Los luchadores lo que pasa es que están armados y equipados, pues claro, para el combate cuerpo a cuerpo, llevan un escudo largo, rectangular, que es que en esta época casi todo el mundo lleva lo mismo, que a veces es lo suficientemente grande como para cubrir al portador por completo y empuñar una maza o un hacha de pantalla. El uso de esto, lo que pasa es que requiere pues, cierto grado de libertad de movimiento por parte de los luchadores y una cierta cantidad de espacio para que los combatientes, o sea, mantener ¿cómo se llama? Un escudo de 1 metro y pico, que eso debía pesar de madera con cuero, eso, vamos, ya tienen que estar fuertes para que se mantengan apartados unos de otros. Bueno, la hacha de batalla
eran diferentes. Había una cabeza de hacha de cobre redondeada o de forma de D atada a un mango, pues como actualmente, con correas de cuero crudo y enhebradas a través de perforaciones de metal o envueltas alrededor de orejeras salientes. Se usan correas de cuero crudo húmedo porque se adhieren mejor, se encogen y aprietan, fijan, cuando se va secando, se deshidrata, fijan y aprietan. Yo ya al final voy a acabar sabiendo de cuero también. A medida que se secan lentamente, producen una fijación más fuerte que si le metes una púa o cualquier cosa, ten en cuenta que están usándola. Los mangos son de sauce, que es una madera muy fuerte, el sauce llorón que tenemos aquí por todos sitios. Otro tipo de hacha de batalla es la hacha extendida, que tiene una hoja más larga con la... Yo creo que no conozco más que un hacha, y las que he visto en las películas en el medievo, que se estrechan al borde con trante ligeramente curvado. Estamos en la edad de cobre todavía, ¿eh? Las hojas se amarran, yo creo que hasta el año 1000 aproximadamente. Las hojas se amarran a un mango, las hojas de el hacha de madera usado. Otro tipo es el hacha epsilon, porque le pusieron ese nombre porque se parece a la letra griega E. Tiene un filo de corte ancho convexo y tres espigas, cada una perforada con uno... Madre mía, pero hay que tener fuerza para el bicho ese de edad, mediante los cuales se fija el mango mediante pasadores de cobre o remache. Para todos estos tipos de hacha de batalla, el mango es a menudo como... El mango no está recto, está curvado. Y el extremo con el que se agarra es más ancho que donde está el hacha. Había que saber llevar eso, había que estar fuerte. Esta forma permite al soldado balancearse sin que el arma se le resbale de la mano. Ah, claro, que tiene un mango más grande. El mango también está parcialmente envuelto con cuero o lino, claro, porque absorbe el sudor y los líquidos para producir un agarre eficiente, especialmente importante si se moja de sudor, de sangre, etc. Cuando no se usa, se lleva en la parte posterior de la falda. Pues yo me diría, la faldilla de lino con el hacha ese mostrenca, que se la pillaban aquí en un laillo, no sé yo. En la Edad de Bronce, bueno, estamos en plena Edad de Bronce, a la que pertenece el Reino Medio, y es el periodo al que se utilizan más herramientas y armas de bronce. Después el hierro le pega 100 vueltas al bronce. El registro, pero ahora, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ahora vale más el estaño que la plata, por poner algo. Pues claro, se utiliza para la moneda, para fundir bronce. El registro arqueológico indica que el uso del bronce aumenta durante la dinastía 13, que es al final cuando los primeros artículos de bronce se importan ya hechos de Retemus, que es la zona siria-palestina. En lugar de producirlos en casa, por lo visto les sale más barato comprarlos manufacturados y los otros encantados de la vida. Las lanzas se hacen a partir de una hoja en forma de daga. Me parece que las lanzas eran de esas que se enganchan, que las tiras pero no las pierdes. Y tienen un asta y se puede emplear para combate o se puede emplear también para lanzarla. El asta está hecha de caña o madera y tiene la punta de una hoja de cobre. La mayoría de las puntas de lanzas, claro, así abaratan también. La mayoría de las puntas de lanza se diseñan con una espiga plana o voluptuada con hojas redondas. Asegura hacer una herida más dolorosa, más grave, pero lo más importante de todo esto es que la lanza se pueda recuperar, porque no hay mucho armamento lista para su uso posterior. La punta tiene una espiga, bueno, una batalla debía ser una locura, pero bestial. La lanza, ¿cómo se llama? La punta tiene una espiga, estoy intentando, hace un día de invierno, mirar, la cosa esa que es como un tigre de no sé qué. Bueno, ¿por dónde iba yo? La punta tiene una espiga realmente que se incrustaría en la madera y se ata en su lugar con tendones o con hilo de tripa para crear la unión firme. No es hasta el Imperio Medio en adelante, no, hasta el Imperio Nuevo yo creo, cuando se hace las lanzas en punta, con casquillo en el que se encaja el asta. Los escudos, la mayoría mide entre un metro y medio, que son grandes, ¿eh? Porque para llevar eso de madera pesa que no veas. Y encima de eso le ponen cuero seco para que se pueda atravesar menos. Están hechos de piel de vaca resistente estirada sobre un marco de madera y cosido entre sí. Su construcción así tan sólida
eso pesaba como un burro muerto. Es suficiente para proteger al usuario de las flechas y otros proyectiles, así como de las armas cortas, no, de las armas de corta distancia, como las lanzas, las hachas de guerra. La parte de la piel con manchas se coloca en el exterior y se dispone, tiene también una asa para poder sujetarlo, ¿no? Para enganchártelo, que está unido al marco de madera, que también puede llevar correas para llevarlo a la espalda y tener las manos libres totalmente. Bueno, después la marina, os voy a hablar un poquito de los barcos que tiene, y los barcos del Reino Medio solían estar hechos de madera, que se obtenían en la zona, que era el acacia, el sicomoro, etcétera, o traídos de Retemnum, que era el pino, el ciprés y el cedro. Es que tenían cerca, en la parte norte, tenían los fenicios que tenían bosques de cedro, y ellos importaban, los mesopotamios también importaban mucho cedro, porque además es de calidad y no era caro. Bueno, poseen estos barcos, tened en cuenta que son barcos que van por un río que se queda con poca agua. Ya no, ahora tengo el perro que me está diciendo que por favor vamos ya a la calle, que ya está cansado de esperar. Ya voy, ya voy. Estos barcos no podían tener un calado grande porque el río muchas veces estaba más seco que los contuertos, nunca estaba con el mismo caudal. Tenían una vela, tenían remos. Bueno, el barco tenía un casco, ¿cómo se llama? Eran redonditos, un casco de fondo redondo, tenían forma de cuchara y la proa es prácticamente horizontal. Ay. Pero tenían también, me ha llamado la atención porque tenían, ¿cómo se llama? Un timón de cobre. Pero la popa se elevaba bastante abruptamente. Son ligeros y de poco calado. Por un río ya me diréis cómo tenga calado. Tienen el remo grande por si no hay viento y un timón plano que de cobre. Tienen un mástil que está ubicado cerca de la línea media de la embarcación y una vela rectangular. Chiquitito, estrecho, muy estrecho, 1 metro y pico. La vela, por supuesto, hecha de lino, de las buenas, qué bueno el lino. Los remos, además el lino envejece bien. Los remos se utilizan para la propulsión cuando no hay viento. Los remeros lo que pasa es que disponen de asientos individuales. Y los remos están, ¿cómo se llama? Están sujetos y por medio de una arandela. Las toldillas de cubierta se encuentran en casi todos los barcos de la época. Hay muchísimas representaciones de barcos egipcios, no os podéis imaginar. Más grandes, más pequeños, medianos. Pues claro, tened en cuenta que el río estaba muy transitado porque era como la arteria del imperio, ¿no? Pero se lo tomaban con calma, cuando navegaban, porque no querían navegar por la noche, porque decía que se podían encontrar sorpresas. Están situados en la proa del barco, inmediatamente delante del puesto del timonel. Bueno, los constructores de barcos emplean la quilla que sirve como base a partir de la cual se construyen las tablas del barco y lo que es más importante como una fuente de rigidez longitudinal. No hay evidencia de que hicieron los barcos egipcios adopten la quilla, aunque puede usar vigas pesadas para fortalecer el casco a nivel de cubierta, quizás en la sentina. Bueno, los tablones se colocan tallados de borde a borde. Mira, tengo esto lleno de gatos. Y nunca se superpone como en los barcos construidos con clicker. Se hallan 6 barcos, me parece, en una tumba, enterrados junto a la pirámide de Senusret. Es que las pirámides hicieron como un brazo, ¿cómo se tiene un nombre en castellano? Bueno, hicieron como una arteria, de tal manera que cuando se construyeran las pirámides llegaban hasta, digamos, la puerta de la pirámide los materiales con los que tenían que ser construidos, porque de otra forma hubiera sido imposible trasladar toneladas. Bueno, todos son de forma de redondeado, como os he dicho, todos son de forma y tamaños similares y sus dimensiones. Todo esto lo voy a poner en el blog y os voy a poner, porque estos días no he podido hacer blog, pero ahora lo hago. Sus dimensiones van de 9,2 metros, 10,2 metros, son más o menos del mismo tramando. Y de ancho van 2,25, 2,28, son muy estrechitos. Y un calado de 0,84, nada, nada, nada. Desde la tabla inferior la línea de flotación, o sea, nada. Una consideración importante con respecto a la navegación es que el viento predominante en el Valle del Nilo sopla río arriba, mientras que la corriente fluye hacia el norte. Así que el Nilo facilitó muchísimo la navegación, tanto a los marineros como a los soldados que viajaban. Pues menos mal. Yo lo que he visto en el Nilo son faluchas que dicen aquí, que son las velas romanas.
y te las alquilaban o podías darte un paseo en faluca porque había muchísimas, estaban más viejas que el decirlo, las que yo vi y a las que me subí, pero eran preciosas y en la zona de Swan y era un placer por ese camino. Bueno, si uno, es que es un río magno, es un río gigantesco. Y después en el lago Nasa íbamos con un barco, ¿eh? En pedazo lago, la presa. Bueno, si uno viaja hacia el sur, las velas podrían usarse para propulsar el barco, lo que hacía posible navegar más rápido desde el Mediterráneo o de manera más o menos continua, casi 900 kilómetros hasta la primera catarata, en Asuán. En cambio, los que se dirigían hacia el norte lo tenían más difícil, aunque iban contra viento y a remo, sin embargo, tenían ¿cómo se dice? Unas corrientes que le eran favorables, aunque el viento no era favorable, las corrientes sí eran favorables porque el Nilo va hacia el mar. Total, que por una cosa y por otra pues, se podía navegar para allá o para acá, 900 kilómetros son kilómetros. Antes que termine la feria de Asuán, en 1971, antes de nuestra era, el Nilo fluye a una velocidad media de un nudo 1,529 kilómetros por hora en aguas bajas en primavera y aumenta su velocidad unos 4 nudos en la época de inundación de otoño, porque el Nilo tiene dos crecidas. Con el Nilo realmente cruzando el país y más allá el transporte de grandes grupos. Tengo que hablar de un grupo, de un juego que tenían no me acuerdo cómo se llama, los egipcios, qué precioso. El transporte de grandes grupos de hombres y mujeres y de equipos fue rápido y eficaz. El viaje, por ejemplo, desde Memphis, rápido, eficaz y sin sobresalto. El viaje de Memphis en el norte a Tebas, actualmente del Cairo Luxor, toma alrededor de 13 días en completarse. Estamos hablando de 1000 kilómetros, asumiendo que todo el viaje se realiza durante las horas del día y el viento es suficiente para llevar las velas de los barcos. No había que remar. Viajar hacia el norte desde Tebas a Memphis depende principalmente de la velocidad del flujo del río y esto puede variar según la época. Ellos se lo conocían porque las crecidas todos los años eran exactamente igual. Y bueno, que vamos, que aproximadamente desde la primera catarata al delta podían pasar como 20 días. Hemos vuelto a la época egipcia. Viajar de noche habría acortado estos tiempos, pero en algunas partes del río tiene zonas que son más peligrosas porque como bancos de arena, lodo, y durante el día siempre se colocan un vigía que va avisando en la proa de los barcos para vigilar estos obstáculos fluviales. Si va a venir, ya nos vamos, sí. Tengo mi perro diciendo, vamos, 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 correr. Así como las manadas de hipopótamos, que son más peligrosas de lo que la gente cree. Tiene un amigo inglés que vivía ¿cómo se llama? En el Victoria Falls y llevaban un setter por si pues decía que eran mucho más peligrosos los hipopótamos que los cocodrilos. Y de hecho una vez volcaron, iban de picnic, tenían como una barquita. Una vez los cocodrilos volcaron y se comieron al setter, pero les dio tiempo de llegar a la orilla, porque los elefantes cruzan para que no los cacen. Hay una pequeña isla en el Victoria Falls, cruzan a diario para la isla, se pasan el día y vuelven. Sí, por lo visto es una preciosidad, pero tiene también crecida. Ya voy, ya voy. ¿Qué puedo contaros más? Bueno, que no solamente los soldados son transportados por agua, sino que también se combaten en operaciones anfibias. Normalmente los egipcios realizan operaciones de castigo contra los nubios, así como incursiones rápidas para obtener botín. Estas operaciones se hacen a partir de la fortaleza de Bujen y Semán. Hay dos clases de soldados extraídos de la Reserva General de Jóvenes. Había soldados profesionales, soldados como si dijéramos haciendo la mili, que podían ser convocados si había una guerra importante para el servicio militar obligatorio que se llamaba Diamu. Los primeros son elegibles para el servicio militar o Ewenu Nefru, que son reclutas juvenil. Los segundos soldados son soldados profesionales que trabajan a cambio de un salario y es hereditario y se llaman, a ver cómo lo digo, Ahautiu, guerreros profesionales. O sea, ellos también sabían diferenciar una cosa de otra. Los soldados son reclutados del campesinado y los jóvenes son, ¿cómo se dice?, entrenados, les cortan el pelo porque ellos eran muy de pelo largo, formados en milicias, en unidades de milicias para complementar a los guerreros hereditarios. El soldado egipcio, por tanto, es un campesino
que debe servir en el ejército cuando el faraón lo exige. Como tal, no es un soldado profesional en absoluto del reino a tiempo completo, sino un miembro a tiempo parcial de lo que se conoce como una niwit, que es una milicia de ciudad, criada y mantenida por el nomarca local. El servicio militar comienza a fines de la adolescencia. El recluta campesino que presta servicio tal vez durante un año o dos, no se sabe bien, antes de que se le permita volver a su aldea a ayudar a su familia. Pero sin embargo, puede ser llamado a filas si hay alguna, como funciona hoy día, si alguna contienda importante, algo excepcional, alguna campaña excepcional. Al ingresar en el ejército se le envía al joven desde su aldea al cuartel cercano para recibir entrenamiento. Le dan entrenamiento, le dan ropa, le dan materiales, le dan comida. A su llegada, un escriba lo que hace es que lo registra y luego recibe un corte de pelo obligatorio, pobrecito. El entrenamiento y la instrucción en el uso de armas son una parte esencial del proceso continuo de convertir al individuo en un soldado útil. Las tropas del reino antiguo lo que pasa es que hacen maniobras bastante complejas. Muchas veces son ¿cómo se llama? Que hoy se hacen también maniobras disuasorias, o sea, delante del enemigo se hacen unas maniobras para que vea lo que le puede pasar como se ponga tonto, para intimidar. Tanto en el campo de batalla como en el teatro de operaciones militares son capaces de establecerse hábilmente para luchar y tomar posiciones, yo que sé, aumentan las medidas de seguridad tanto durante la marcha como en un vivac, pueden obtener la información necesaria sobre el enemigo. Tienen sus exploradores también, pudiendo luchar de forma muy hábil en una sola batalla, y es el requisito previo de una preparación que es bastante minuciosa, porque ellos eran minuciosos, lo he dicho, eran minuciosos, eran supersticiosos, y en tiempo de paz se le hace un entrenamiento bastante serio. Bueno, los monumentos que hay informan que las tropas entrenadas en tiempos de paz en la era del reino antiguo también hablan de entrenamiento de tropas auxiliares por parte de los comandantes egipcios. Bueno, los entrenamientos incluyen técnicas de lucha cuerpo a cuerpo, gimnasia, correr, marchar, tanto individualmente como por unidades, esgrima con lanza y tiro con arco. Y la última lección se considera muy importante porque el arco tenía un punto de virtuosismo, el disparo también, ¿eh? Ni siquiera los reyes la descuidan. A menudo hay imágenes representadas por el rey entrenado por el dios de la guerra Set. Se espera que este soldado del reino antiguo alcance un gran nivel de condición física bajo la autoridad del maestro de instrucción. Los soldados son entrenados, pero muy bien entrenados en la lucha de táctica y uso de armas, y se espera que un soldado pueda cubrir 32 kilómetros diarios. Fuerte andando, ¿eh? La disciplina es muy estricta en el ejército y los castigos son palizas severas. Bueno, todo esto se ha encontrado grabado en tumbas donde se muestran arqueros entrenándose una pequeña tabla de madera reforzada sujeta a un poste y sirve como blanco para tiro. Bueno, voy a dejarlo aquí, lo voy a poner en el blog, es mucho más largo, pero yo creo que os he dado ya las bases de lo que vienen a ser el ejército en el Imperio Nuevo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.